Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Magazine Cafetero, un espacio del Comité de Cafeteros de Risaralda donde les traemos información importante para todos los caficultores del departamento. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast Magazine Cafetero, un programa del Comité de Cafeteros de Risaralda para informar a los caficultores del departamento. En este nuevo capítulo los estaremos acompañando quien les habla, Valentina Rojas, Juan Manuel Toro Monsalve, Lorena Osorio Cardona, Mauricio Ramírez y Jorge Jiménez. Como siempre, es un gusto para nosotros darles la bienvenida al podcast Magazine Cafetero. Podcast Magazine Cafetero. Iniciamos nuestro podcast contándoles información importante sobre el COVID-19. Avanza la vacunación en el departamento de Risaralda, pero es importante que entre todos nos sigamos cuidando y que los caficultores estén muy atentos al plan de vacunación, ya que en varios municipios están vacunando al 100% de la población. Es necesario que continuemos aplicando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus. Incluso las personas vacunadas deben seguir utilizando tapabocas y manteniendo el distanciamiento social, como nos lo explica el doctor José Humberto Devia, coordinador nacional de salud de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Verdad o mentira? Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, ¿el uso del tapabocas y el distanciamiento físico ya no son necesarios? Responde el doctor José Humberto Devia. Esta afirmación es mentira. Se estima que hasta que el 70% de la población esté vacunada, se logrará disminuir el riesgo de circulación del virus en la comunidad, el riesgo de contagio, el riesgo de enfermar y el riesgo de morir. Así que es necesario mantener las medidas de bioseguridad. Nuestra recomendación es hacerse parte de la campaña de vacunación y mantener las medidas de bioseguridad. Podcast Magazine Cafetero. Y tenemos información muy importante para todos los caficultores. Nuestro compañero Juan Manuel Toro Monsalve tiene un invitado. Así es, Valentina. Juan Pablo Castro, compañero de comunicaciones de la Federación Nacional de Cafeteros, nos tiene un invitado muy especial. Se trata de Óscar Mauricio Bernal, el secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios del Café, quien nos hablará acerca de cómo funciona este mecanismo que tienen los caficultores. El café es uno de los productos que más sufre vaivenes del mercado internacional por efectos de oferta y demanda. Por esto no es raro que el precio pueda ganar valor y a los pocos días tener una descolgada incluso por debajo de los costos de producción para el agricultor. Uno de los anhelos de los caficultores colombianos era contar con un instrumento que precisamente les cubriera de la inestabilidad del mercado. Y a finales del año 2019, este sueño se materializó con la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café a través de una ley de la República. Hoy nuestro invitado a Voces de Actualidad es Óscar Mauricio Bernal, secretario técnico de este Fondo de Estabilización de Precios del Café, que nos va a explicar cómo funciona, cuál es su alcance y qué es y qué no es este fondo. Óscar, bienvenido a Voces de Actualidad. Gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes y darles información importante y novedosa para los caficultores. Este Fondo de Estabilización de Precios del Café ha generado muchísima expectativa entre los productores. Expliquémosles a los oyentes, a los caficultores de Colombia, qué es el fondo y para qué les sirve.
Por supuesto, Juan Pablo. En primer lugar, el Fondo de Estabilización de Precios del Café es un instrumento creado por ley. La ley 1969 del año 2019 lo creó. El gobierno nacional reglamentó su funcionamiento y contrató la administración del fondo con la Federación Nacional de Cafeteros. El Fondo de Estabilización de Precios del Café le va a servir al productor para poder estabilizar su ingreso, tener una actividad próspera y sostenible desde el punto de vista financiero. Pues hablemos del precio, Oscar. Si en este momento el precio cae por debajo de $1 en la bolsa de Nueva York, ¿el Fondo de Estabilización de Precios del Café cubre de inmediato a todos los productores del país? Esa pregunta es bien importante, Juan Pablo, porque nos permite explicar no solamente los mecanismos que va a tener el fondo, sino de qué forma va a actuar. En principio no vamos a tener una cobertura automática, tenemos que considerar la existencia de dos tipos de mecanismos, los mecanismos de estabilización de ingreso y los mecanismos de estabilización de precio. Van a funcionar de cada uno de forma diferente y en momentos distintos. Pues Oscar, estamos hablando de proteger con el fondo tanto el ingreso como el precio del café. Explíquenos de una manera muy sencilla qué es el ingreso y qué es el precio. Cuando hablamos de mecanismos de estabilización de ingreso, nos referimos a aquellas afectaciones que puede tener el productor en su ingreso ocasionadas por anomalías climáticas, afectaciones naturales o por negociaciones anticipadas de la cosecha. Y cuando nos referimos a mecanismos de estabilización de precio, nos referimos a momentos en los cuales el precio puede tomar valores extremadamente bajos, por debajo de los costos de producción, que pongan en riesgo la estabilidad de la caficultura. Precisamente el primer mecanismo diseñado por el Fondo de Estabilización de Precios tiene como propósito esto, cubrir el ingreso y cubrir el precio. Explíquenos cómo se llama este mecanismo y en términos generales, ¿en qué consiste, por favor? Claro que sí, Juan Pablo. Entonces, este primer mecanismo que hemos denominado Café a Futuro Seguro es un instrumento que va a recoger la cobertura de 3 tipos de riesgos y lo voy a explicar paso por paso. En primer lugar, el instrumento nos va a dar el acceso al uso de contratos de venta de café a futuro. Un contrato es un elemento a través del cual se fija de manera anticipada el precio, el volumen de café, la calidad y la fecha de entrega. Y de esta forma el caficultor tiene la certeza del precio al cual va a vender su cosecha. Ese es el primer, instrumento, el primer componente del mecanismo. Pero además, ese contrato lo va a garantizar el productor con el acceso a 2 tipos de seguros. Un seguro climático que lo va a proteger de todas estas eventualidades que pueden ocurrir por exceso o déficit de lluvia y que impactan su productividad. Y un seguro de cumplimiento que le va a afianzar en su obligación de cumplir los compromisos pactados dentro del ejercicio del contrato. Son 2 seguros que se van a adicionar al ejercicio de este contrato y en esa medida el instrumento va a tener un concepto, integral en términos de la gestión de los riesgos que están presentes tanto en la producción como en la comercialización. Más adelante le vamos a pedir el favor de explicarnos en detalle en qué consiste este Café a Futuro Seguro, Oscar, porque sí es bien importante que los caficultores tengan claridad cómo funciona cada uno de los seguros, cuáles son los compromisos que adquiere el caficultor que accede al mecanismo a través de este Café a Futuro Seguro. Dijimos que el Fondo de Estabilización de Precios del Café era un sueño de los caficultores hecho realidad. ¿Cómo llegamos a tener una ley para su conformación y sobre todo qué papel jugó la Federación Nacional de Cafeteros en su creación? Claro que sí, Juan Pablo, es realmente un anhelo de vieja data que han tenido los caficultores. De tiempo atrás se ha percibido el riesgo que hay respecto a la volatilidad, a la variación que puede tener el precio interno del café y eso cómo impacta en el ingreso de los productores. Tal vez todos podemos recordar en el año 2013-2014 una crisis de precios muy importante, en el año 2018 y 2019 un segundo momento de crisis de precios y todos estos momentos de crisis han generado que los caficultores hayan buscado alternativas, estrategias de solución, que desde la federación también se hayan impulsado distintas alternativas para buscarle una solución a este problema que es permanente y recurrente. Y así fue que se dio origen a un proyecto de ley de origen parlamentario que fue apoyado por los caficultores, que fue respaldado por el gobierno y que finalmente fue sancionado por el presidente de la República en julio del año 2019 con la creación
del Fondo de Estabilización de Precios del Café, lo que le da el marco jurídico a todas las actuaciones que puede hacer el fondo, y en este caso lo importante en este caso de resaltar es que la federación va a cumplir un rol importantísimo como administradora de ese fondo. Podcast Magazine Cafetero. Continuamos en el podcast Magazine Cafetero del Comité de Cafeteros de Risaralda, y en el marco de los 10 años del paisaje cultural cafetero se han generado espacios para dar a conocer los avances y el estado de la caficultura en el departamento. Y es que precisamente el director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Risaralda, Jorge Humberto Echeverry Marulanda, estuvo en el municipio de Belalcázar, Caldas, presentando ante las asambleas de Risaralda y Caldas los principales logros de la caficultura en los 10 años del paisaje cultural cafetero. Bueno, termina un importante ejercicio hoy aquí en Belalcázar, Caldas, un ejercicio de integración de las asambleas de los departamentos de Caldas y Risaralda, convocada por la presidencia de la Asamblea de Risaralda, donde fuimos invitados para hablar de muchos temas, entre ellos el tema de la caficultura que afecta y que favorece al paisaje cultural cafetero, una caficultura que viene decreciendo, si bien es cierto en áreas, pero viene creciendo en productividad. Una caficultura donde los cafeteros le han aportado al paisaje cultural cafetero a tener unas variedades más resistentes. En tema de vías terciarias se ha hecho durante estos 10 años grandes inversiones en la zona del paisaje cultural cafetero, de la mano con los alcaldes, con los gobernadores. Todo este desarrollo de este territorio del paisaje ha sido posible primero por el caficultor y sus familias, por el entorno donde ese caficultor produce ese grano tan preciado como es el café. Nos gusta pues mucho el ejercicio que hoy se hace desde el municipio de Belalcázar, Caldas, con las asambleas, para que ellos de primera mano conozcan todos los proyectos que se están moviendo alrededor de esta zona. Un proyecto de integración regional, donde también tuvimos la posibilidad de tener el director de la RAD del eje cafetero y la gerente de la plataforma logística de La Virginia. Proyectos importantísimos para el desarrollo no solamente de esta zona del occidente del departamento de Risaralda, sino para estos municipios vecinos aquí de La Virginia, como son Belalcázar, San José, Viterbo, que van a dinamizar la economía de estos municipios. Podcast Magazine Cafetero. Estamos en el podcast Magazine Cafetero del Comité de Cafeteros de Risaralda. Tenemos mucha más información para entregarle a todos los caficultores, pero primero los invitamos a escuchar unos mensajes institucionales y ya regresamos. La magia es vivirlo. La magia de mi paisaje es un grano de café, la tierra donde los sueños logran siempre florecer. Familia, tradición, nuestro futuro, aquí también es donde Colombia ve la esperanza nacer. Orgullo de mi tierra es el paisaje cultural cafetero, el encanto de nuestra gente, tú te vas a enamorar. Y en tu corazón siempre tú vas a llevar la riqueza de un mágico lugar. La magia es vivirlo, orgullo de Colombia, disfruta del paisaje cultural cafetero. Aroma que eleva mi ser, mi tierra debió florecer, tocado por Dios al nacer, sabor de mi campo en la piel, tu paz donde vayan mis pies, granito de patria que no
Nacional Cafetero de Colombia. 10 años, patrimonio de la humanidad. En el Comité de Cafeteros de Risaralda premiamos la fidelidad de nuestros oyentes. Los invitamos a enviarnos sus notas de voz al 320-941-1964 y participar por premios de nuestro podcast Magazine Cafetero. Caficultores de Risaralda. Ya inició el programa de apoyo a la renovación de cafetales año 2021. Para inscribirse, debe llamar a la línea nacional 018.000 950 070 o a los teléfonos del Comité de Cafeteros de su municipio. Tenga en cuenta, para inscribirse, la renovación debe estar terminada. Si el extensionista realiza la visita y encuentra que el lote no está renovado, perderá su lugar en el orden de llegada. En caso de tener varias fincas, se deben inscribir todas aquellas donde haya realizado renovaciones en el 2021. El incentivo aplica solamente para lotes renovados a partir del 1 de enero del año 2021. No aplica para lotes renovados en el 2020. Si necesita más información, consulte al extensionista de su zona o a los teléfonos del Comité de Cafeteros de su municipio. Las cooperativas de caficultores mantienen activos sus servicios a las familias productoras en todo el país. Cada día garantizan la compra del café a un precio remunerativo, bajo el cumplimiento de normas de bioseguridad que previenen el contagio por COVID-19. Por eso, al momento de vender su café en la cooperativa de caficultores, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, en el punto de compra, use permanentemente el tapabocas, realice la fila y mantenga el distanciamiento social con otras personas. Segundo, siga todas las recomendaciones del personal que atiende el punto de compra. Tercero, a la cooperativa solo ingresa una persona por familia, por eso evite ir acompañado. Cuarto, solicite que el dinero de la venta del café lo consignen en su cédula cafetera inteligente. Quinto, desinfecte los costales y estopas después de vender el café. Sexto, regrese a la finca lo más pronto posible. Las cooperativas de caficultores y la Federación Nacional de Cafeteros, comprometidas con la protección de la salud y la vida de todos. Podcast Magazine Cafetero. Continúan escuchando el podcast Magazine Cafetero y queremos aprovechar este espacio para contarles sobre la campaña que adelanta la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para erradicar el trabajo infantil. Heredando la cultura cafetera libre de trabajo infantil es el tema que les traemos el día de hoy para conocer qué es y qué no es trabajo infantil. La caficultura colombiana, más allá de una labor, es una cultura de vida que por muchos años se ha transmitido de generación en generación. Son más de 500.000 familias que trabajan día a día para producir con esfuerzo y dedicación el mejor café del mundo. Es por esto que los caficultores le apuestan al empalme generacional como el proceso fundamental para transmitir los conocimientos sobre el cultivo del café a las nuevas generaciones. En las fincas y en los municipios cafeteros, todo gira alrededor del café. En ese ambiente, los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo una verdadera cultura y valores del mundo cafetero como forma de vida con el acompañamiento permanente de los padres. Es prioridad para las familias caficultoras la protección de la salud, integridad y seguridad de los niños, niñas y adolescentes, impidiendo su participación en actividades peligrosas o que constituyan trabajo infantil. Empecemos por, ¿qué es el trabajo infantil? Es todo trabajo o actividad que priva a los niños, niñas y adolescentes de su niñez, potencial y dignidad, afectando su desarrollo físico y psicológico.
El trabajo infantil es considerado peligroso porque es perjudicial para el bienestar físico, mental o moral de los niños, niñas y adolescentes. Interfiere con su escolarización puesto que les impide la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado en donde se dedique mucho tiempo. En las peores formas de trabajo infantil, los niños, niñas y adolescentes son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades o abandonados a su suerte, con frecuencia a una edad muy temprana. ¿Qué consecuencias tiene el trabajo infantil? En el trabajo infantil, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados y pueden experimentar riesgos en su salud física, mental, social y emocional. Además, el trabajo infantil resta posibilidades a aquellos niños, niñas y adolescentes en periodo de formación e incrementan las posibilidades de abandono escolar. En consecuencia, en el futuro les será más difícil acceder a trabajos mejor remunerados, pues su preparación no es la adecuada. Los adolescentes entre 15 y 17 años solo pueden trabajar siempre y cuando cuenten con autorización de trabajo. Ahora veamos, ¿qué no es trabajo infantil? Son aquellas actividades desarrolladas de manera voluntaria por los niños, niñas y adolescentes y que contribuyen a su aprendizaje, fortaleciendo los valores y principios, así como con su desarrollo y formación. Aquellas actividades que les permiten incrementar sus capacidades intelectuales o su experiencia de manera positiva. Por ejemplo, aprender de las labores de la caficultura que permita a un adulto transferir conocimientos a los niños, niñas y adolescentes. Las actividades deben contar con el acompañamiento de sus padres y deben realizarse fuera de los horarios escolares. Estas actividades que pueden cumplir en el cultivo se caracterizan por no afectar ni ir en contra de la salud, seguridad o integridad de las niñas, niños y adolescentes, y no afectan su desarrollo personal o su permanencia en las actividades escolares. Ahora que conoces las diferencias entre qué es y qué no es trabajo infantil, ayúdanos a promover la cultura y la herencia cafetera libre de trabajo infantil. Podcast Magazine Cafetero. Y en este espacio les queremos contar sobre las últimas acciones realizadas por el Comité de Cafeteros de Risaralda. En el marco del convenio 079-2020, el cual tiene como objetivo implementar el modelo de negocio del clúster de café especiales del departamento de Risaralda, con enfoque en el café especial tipo gourmet, a través de actividades de innovación, comerciales y de gobernanza, ejecutado por la Cámara de Comercio de Pereira y que es financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa, con el apoyo del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, el SENA y la Cooperativa de Caficultores. Se realizó una actividad que tiene que ver con el alistamiento de 11 jóvenes del departamento de Risaralda que se presentaron para optar a la certificación Q-Grader, la cual es la máxima certificación que un catador puede obtener. Lo anterior, sin duda, dará al sector mayor capacidad de negociación con clientes, la posibilidad de identificar perfiles desde el origen, entre otras muchas ventajas competitivas, así como también, y no menos importante, la posibilidad que esta certificación brinda a los jóvenes de tener un rol fundamental en la competitividad del sector, así como también en el desarrollo económico de sus municipios. Cada joven postulado a este curso fue seleccionado por cada asociación beneficiaria del convenio y la tienda de café. Los municipios a los cuales pertenecen las asociaciones y la tienda de café beneficiaria del proyecto son Apía, Quinchía, Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Dos Quebradas, Pereira y La Celia. El curso fue desarrollado por el ingeniero Hernando Tapasco, catador Q-Grader, instructor de instructores en temas de catación y procesos. También en los últimos días se ha venido realizando el programa especial Café Oro,
El 14 de julio estuvimos en La Celia, el 17 de julio en Belén de Umbría, el 29 en Quinchía y el próximo 31 de julio estaremos en Mistrató. En cada visita se ha realizado análisis físico y prueba sensorial de los lotes que se presenten. Cada uno de los participantes podrá conocer la calidad sensorial del café en el momento de la liquidación. Recuerde que con el programa Café Oro, la calidad sí paga. También les recordamos a todos nuestros oyentes y seguidores que estén pendientes de nuestras redes sociales, Comité de Cafeteros de Risaralda, para conocer las próximas fechas de la Mercatón Campesina, donde nos ayudamos entre todos. Podcast Magazine Cafetero. Y en este momento llega nuestro queridísimo profesor Yarumo con las recomendaciones técnicas. El análisis de suelo es la recomendación para hoy. El camino es más agronomía, más productividad. Y encontramos la variedad de Café 1. Fertilice bien. No le tenga miedo, use la derribadora. Una renovación oportuna. Con variedades resistentes a la roya. En Cenicafé hacemos la investigación. Los extensionistas la transferimos y la ponemos a su alcance. Con un colino bien conocido. Beneficie bien, venda bien. Con el análisis de suelo. Con la administración. Y lo mejor, una tasa de calidad. Pero ustedes, familias caficultoras, son quienes toman las decisiones para que su empresa cafetera cada vez sea más productiva y rentable. Ajá, listo, profesor. Ya mismo me pongo a seguir sus recomendaciones de la yarumada de hoy. El análisis de suelos. El análisis de suelos es la herramienta fundamental para realizar una correcta y eficiente fertilización, indicar la disponibilidad de cada nutriente, identificar factores que limitan el crecimiento de las plantas y su producción, como por ejemplo la acidez del suelo, si es necesario corregirla, con qué y con cuánto hacer. Y para hablar de este tema tengo un invitado muy especial, el doctor José Humberto Devia, coordinador de servicios de salud de la Federación de Cafeteros. Doctor Devia, bienvenido a mis yarumadas. Profesor, cordial saludo y un saludo especial a los caficultores. Bueno, y se preguntarán ustedes, pero el profesor Yarumo, ¿por qué invita a un médico para hablar del análisis de suelos? ¡Wow! Pues les cuento que la naturaleza es sabia. Doctor Devia, usted es tan amable y nos cuenta, cuando ustedes los médicos tienen sospecha de una persona que esté sufriendo de diabetes, ¿cuáles son los síntomas? El paciente con diabetes normalmente presenta síntomas como sensación de sed muy intensa, orina con frecuencia, mareos, sudoración profusa, decaimiento, malestar general y decide consultar al médico para averiguar qué será lo que está pasando. Y entonces, mi querido doctor Devia y familias caficultoras, es cuando ustedes para asegurar, para cerciorarse que si esté padeciendo esta enfermedad, ¿qué es lo que nos mandan a hacer, doctor Devia? Bueno, entonces ya uno valora al paciente y toma la decisión, ante la sospecha de diabetes mellitus, de solicitar exámenes de laboratorio que le permitan a uno conocer cuál es el comportamiento de la glicemia, otras pruebas de laboratorio que le permiten a uno comprobar el diagnóstico, incluso pruebas para identificar si hay lesión de los órganos que se comprometen en la diabetes y con esto poder hacer un buen diagnóstico de diabetes y sus complicaciones. Y entonces, doctor Devia, ahí es donde ustedes los médicos nos envían allá en ayunas a hacernos unos exámenes de sangre rutinarios, de orina, para comprobar si sí o no tenemos diabetes. ¿Es correcto, doctor? Así es, profesor. Es una correlación entre el comportamiento clínico y el laboratorio para poder confirmar un diagnóstico y tomar decisiones. Doctor Devia, ¿y existe otra manera para comprobar el tema de la diabetes sin hacerse los análisis? No, profesor. En salud siempre recurrimos a pruebas de laboratorio para el caso de diabetes y se pueden hacer otro tipo de exámenes ya para identificar si hay complicaciones, si hay lesión de otros órganos asociados a la diabetes. Pero en su estudio inicial recurrimos a las pruebas de laboratorio para comprobar cuáles son los niveles de sangre que tiene la persona y sobre esto poder hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Pues familias caficultoras colombianas, eso es lo que precisamente recomendamos nosotros el servicio de extensión con el resultado de la investigación de Cenicafé para conocer la disponibilidad de los nutrientes del suelo, conocer la acidez del suelo. ¿Qué hay que hacer? Pues el análisis de suelos. ¡Super wow!
Cuando usted hace el análisis de suelos, entonces tiene la información de cómo está ese suelo. Doctor Devia, y cuando ustedes ya conocen que efectivamente la persona tiene diabetes, ¿qué hace? Ese es el momento donde ya con el diagnóstico confirmado procedemos a definir cuál es el manejo, a indicar los medicamentos, la dosis del medicamento y seguimos haciendo exámenes de laboratorio para comprobar en el tiempo si la terapia instaurada está dando resultado y poder hacer ajustes cuando resulte necesario. Si ven, familias caficultoras, la naturaleza es sabia y nos muestra cómo debemos hacer. Eso es exactamente lo que hacemos con la información que nos brinda el análisis de suelos. Usted se va para donde su extensionista y él hace un análisis de cómo está el suelo suyo. Y entonces ahí es donde empezamos a mirar el tema de la acidez. Si es necesario corregirla, con qué y con cuánto hacerlo, y aparte de eso hacemos un plan nutricional para el cultivo. De esta manera fertilizamos de manera eficiente y con lo que es de manera correcta. Y como usted mismo lo dice, doctor Devia, se deben seguir haciendo exámenes de ahí en adelante. Pues lo mismo ocurre en el cultivo del café. Cada 2 años debemos estar haciendo el análisis de suelos. Hombre, doctor Devia, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Y es que es apenas natural. Nosotros somos los médicos de las personas, pero el agrónomo es el médico de las plantas. Por lo tanto, seres humanos y personas somos seres vivos y utilizamos los mismos procedimientos para poder identificar qué fallas hay y qué medidas se pueden implementar, ya sea con nutrición o con medicamentos que permitan restituir la condición de funcionamiento normal del cuerpo y en este caso de la planta. Y recordemos que el análisis de suelos permite una nutrición adecuada del cultivo, adoptando alternativas mediante el uso de fuentes de fertilizantes más económicas que pueden reducir los costos y el impacto ambiental. Para mayor información, consulte a su extensionista en su comité de cafeteros. Se los dice el profesor Yarumo. Podcast Magazine Cafetero. De esta manera llegamos al final del podcast Magazine Cafetero del Comité de Cafeteros de Risaralda. Recuerden que esta y mucha más información la pueden encontrar en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Nos pueden buscar como Comité de Cafeteros de Risaralda y en nuestra página web risaralda.federaciondecafeteros.org. De corazón, mil gracias por su tiempo y esperamos con la ayuda de Dios escucharnos en un nuevo capítulo del podcast Magazine Cafetero. Hasta la próxima. Este fue el podcast Magazine Cafetero, un programa del Comité de Cafeteros de Risaralda para informar a los caficultores del departamento.